Buenas tardes. Quiero daros algo que es música para mis oídos, el saludo del sábado. ¡Feliz sábado! ¿No os gusta a vosotros? ¿No suena maravilloso? Ahora, ¿os habéis dado cuenta de que al decir una cosa muchas veces puede convertirse en un automatismo y podemos acabar olvidando lo que significa? Por eso, a veces me gusta cambiar el saludo del sábado para recalcar lo que el sábado simboliza. Os presento a continuación mi última versión de saludo sabático. Aunque aún no se ha puesto el sol, podéis irlo practicando con quien tengáis al lado. Feliz día de salvación por gracia por medio de fe en Cristo. ¿Qué os parece? Repitamos. Practicadlo con quien tengáis al lado. Feliz día de salvación por gracia por medio de fe en Cristo. Porque eso es lo que simboliza el sábado. No se trata solo de descanso físico y de descansar de nuestros trabajos. El sábado representa el descanso psicológico, emocional y espiritual de la ansiedad de intentar ganar el favor de Dios. El sábado es un símbolo de la justificación por la fe y necesitamos recordarlo. Recientemente le di mi saludo sabático a un hermano en una iglesia en la que yo iba a predicar. Le dije, feliz día de salvación por gracia por medio de fe en Cristo. Entonces él me dijo, feliz día de que más vale que guardes los 10 mandamientos antes de que venga Jesús. Pero yo le respondí, feliz día de que los mandamientos solo pueden guardarse en Jesús. Y él me dijo, feliz día de que el juicio investigador ya comenzó y más vale que tus actos vayan en consonancia con tu saludo. Yo respondí, feliz día de que creo en el juicio, pero son buenas nuevas de acuerdo con Daniel 7, porque se hace en favor de los santos del Altísimo. Y ahí se acabó la cosa. Así que el sábado es un precioso recordatorio del gozo y la paz de mente y corazón que podemos tener al mirar a Jesús en completa dependencia de Él y solo de Él para comparecer ante Dios. Oremos antes de pasar al mensaje. Padre Celestial, queremos abrirnos a ti esta tarde. Confesamos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestras disfunciones de todo tipo. Señor, todas nuestras heridas tienden a entorpecer nuestra percepción de tu carácter y tu amor. De modo, Padre, que te pedimos que esta tarde obres de forma sobrenatural, enviándonos tu Espíritu, para que tomemos contacto con la belleza de tu amor tal como fue registrado en la persona de Jesucristo. A ti nos entregamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar el mensaje de esta tarde, solo Cristo, en un lugar inhabitual. Quizás os pueda parecer raro inicialmente, pues quiero comenzar con los sentimientos de un hombre enamorado de una mujer, tal y como está expresado en Cantares 4:7. Escuchad estas palabras en las que Salomón expresa a la sulamita su amor hacia ella, y ved si resuena en ellas la verdad del Evangelio. Las palabras son estas. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. No sé si sabéis que el libro de Cantares estuvo a punto de no estar en la Biblia. Pudimos haber tenido solo 65 libros.
Cuando se estaba estableciendo el canon bíblico, algunos de los eruditos eran reacios a incluir cantares. Todas esas emociones expresadas en el libro no les parecían propias de Dios. Así que hubo esa controversia. Algunos de los eruditos eran contrarios a incluir cantares en el canon bíblico, mientras que otros veían en el libro las trazas de la inspiración divina, aunque no comprendían su significado. Incluso en nuestros días hay cristianos a quienes les incomoda el libro de Cantares. Hace unos 10 años di una serie de predicaciones en el extranjero, en un país que no desvelaré. En aquel momento, el trimestre de la escuela sabática trataba el libro de Cantares. No sé si lo recordaréis. Pues bien, la totalidad de la unión a la que pertenecía la iglesia a la que fui a predicar estaba boicoteando la escuela sabática. Nunca más lo habían hecho y su intención era volver a la normalidad el trimestre siguiente. Al llegar el momento de la lección, ellos se salieron, asegurando que no leerían ese libro. Sin embargo, esos sentimientos expresados por Salomón son propios del modo de operar del amor. Uno podría pensar que Cantares 4:7 es una exageración, pues seguro que ella tenía fallos, por muy hermosa que fuera. Suele decirse que el amor es ciego, ¿verdad? Pero fijaos en esta verdad bíblica, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El amor tiene la capacidad de permanecer en relación a pesar de los defectos y fallos de la otra parte. Si vosotros y yo tuviéramos que relacionarnos según merecemos, no habría relación alguna. Y si Dios fuese tan estricto que nos tratase simplemente como merecemos, ese sería nuestro final. Pero el Dios del universo te mira con sentimientos. Veíamos la pasada noche que el Dios del universo te mira llamando las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Se relaciona con nosotros como si fuéramos inocentes, aunque somos culpables. Se relaciona con nosotros como si fuéramos justos, aunque somos pecadores. No para excusar el pecado o confirmarnos en nuestros actos, sino para mostrarnos nuestro potencial al relacionarnos con Él. En el libro de Cantares, el prometido y la prometida se intercambian todo tipo de declaraciones de amor. Ella declara continuamente lo increíble que es su prometido. Ese es el lenguaje habitual de Cantares. Eso no es sino la consideración de lo que Jesús ha logrado para vosotros y para mí como registro histórico de su amor por nosotros. En Cantares encontraréis expresiones que, con seguridad, no utilizáis con vuestro amado o amada. Por ejemplo, en Cantares 4:1, Salomón dice esto: tus cabellos son como manada de cabras. Quiero deciros esto, hermanos, aunque eso fuera verdad, no lo digáis. En Cantares 4:2 dice esto: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Me dirijo a las damas. ¿Os gusta esa expresión?
Aparentemente tenía una buena higiene dental. En el versículo 4 dice, tu cuello como la torre de David. En Cantares 7:2 dice, tu ombligo como una taza redonda. Y también tu vientre como montón de trigo. En el versículo 4 dice, tu nariz como la torre del Líbano. Y en el 5 dice, tu cabeza encima de ti, como el Carmelo. Este es Salomón al máximo de expresividad de sus sentimientos hacia su amada. La verdad es que si yo le digo estas cosas a mi esposa, ella no quedaría precisamente extasiada. Pero el trasfondo de Cantares está en los sentimientos asociados al Evangelio. Permitid que vuestro corazón sea cautivado por lo expresado en Cantares y aplicadlo a Dios hablándoos a vosotros. Quitad de en medio a Salomón y la Sulamita, y oíd al Dios del universo mirándoos y diciéndoos que, ante sus ojos, somos hermosos y sin mancha. Así es como Él nos ve y así se relaciona con nosotros. Yo estoy convencido de que todo sentimiento verdadero que puedan expresar labios humanos es un eco del corazón de Dios. Cuando veis a un padre tratando a su hija con dignidad, estáis presenciando un eco del corazón de Dios. También cuando veáis a una hija expresando amor a su padre o a un hijo tratando con respeto a su madre. O a un marido tratando con amor a su esposa, o viceversa. También a un abuelo o abuela cuidando de sus nietos. O una niñita muriéndose de risa porque su hermano le hace reír. Toda cosa hermosa en el mundo está susurrando a nuestros corazones cómo piensa y siente Dios. Este mundo está envuelto en una horrible pesadilla en la que hay dolor, sufrimiento y angustia. Y cuando todo termine, todo el mal va a extinguirse, mientras que todo el bien va a perdurar durante toda la eternidad. C.S. Lewis profundiza en qué es lo que sucede cuando nos encontramos con la belleza al decir que todos nosotros, como seres humanos, tenemos en nuestro interior algo de deseo por una especie de patria remota. A veces experimentamos una nostalgia que ninguna patria en este mundo puede satisfacer perfectamente. Él continúa diciendo que en todo corazón humano hay un secreto inconsolable, un secreto que duele muchísimo. Es un secreto que no podemos esconder ni contar, aunque desearíamos hacer ambas cosas. No podemos contarlo porque nunca lo hemos experimentado plenamente, por lo que nuestro lenguaje siempre se quedará corto. Y no podemos esconderlo porque nuestra experiencia está continuamente evocándolo. Es como el aroma de una flor que no hemos encontrado, el eco de una canción que no hemos oído, o las noticias de un país que no hemos visitado nunca. Escuchad, Dios supervisa el mundo, y particularmente a vosotros y a mí, con un talante particular.
Su talante no es de condenación, ni su actitud es de recostarse con el brazo extendido y el dedo apuntándote, indicando que comiences a comportarte como es debido. Dios se inclina hacia ti y ejerce constantemente sobre tu corazón la atracción de la gracia. En toda buena cosa que tú experimentas, Dios está diciéndote, te amo, ¿quieres más de esto? Cada vez que experimentas la belleza de cualquier relación buena, Dios te dice que eso es una muestra de su amor por ti y te pregunta si quieres más de eso. Y lo que Dios está haciendo por medio del Evangelio es despertar en nuestro interior nuestra verdadera humanidad. Dios trata de contarnos una historia diferente de lo que es un ser humano. Y al final hay solo dos posibilidades. Una es que debamos embellecernos a nosotros mismos para que Dios pueda amarnos. Empezar a comportarnos como es debido, ascender moralmente e imponernos a nosotros mismos y a otros el remordimiento como mecanismo de control para estar a la altura. La otra es que Dios nos embellezca por medio de su amor. O el amor de Dios precede el embellecimiento de nuestros caracteres, o necesitamos hacer algo para conseguir que Dios nos ame. Nosotros vivimos en un mundo sumergido en la meritocracia, el sistema educativo, el desarrollo profesional y todo lo demás. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice, en cualquier faceta, que hemos de ser suficientemente buenos para ser aceptados socialmente. Pero el Evangelio revierte completamente ese modelo. Dios te ama antes de que hagas nada correctamente. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El Evangelio nos plantea una dinámica relacional completamente diferente. El idioma inglés, aun teniendo un vocabulario de 600.000 palabras, es muy limitado. El ruso creo que tiene unas 300.000 y el español unas 200.000. El inglés tiene más porque no es un mero idioma, sino una apropiación de palabras robadas de todo tipo de lenguas. Pero aún así, tenemos una sola palabra, amor, para lo que el griego tiene varias. Yo puedo decir que amo los tacos, que amo el surfing y que amo a mi esposa. Y vosotros habéis de discernir que debe haber alguna diferencia entre los tacos y mi esposa. Solo tengo una palabra para expresar todo eso, pero en griego hay más palabras. Está la palabra eros, de la que proceden palabras como erótico, que en nuestro lenguaje actual tiene únicamente una connotación sexual. Pero eros, en el griego antiguo, hacía referencia a cualquier atracción estética. Eros podría referirse a un sabroso y elaborado plato que fuese muy atractivo a la vista y al gusto. O a un cuadro colgado de una pared cuya belleza fuese muy atractiva. O a un muy florido jardín. Eros es cualquier cosa cuya belleza atrae nuestros sentidos, ya sea la vista, los oídos, el olfato, el gusto o el tacto. Así que eros es un tipo de amor que ama lo que es bello. Ahora, la cultura popular de hoy en día se ha zambullido en un océano horriblemente desalentador de seres humanos, especialmente mujeres,
tratando de dar la talla ante un estereotipo de la belleza y sumergiéndose psicológicamente en depresión porque nadie lo consigue. La nuestra es, en sentido extremo, una cultura guiada por el remordimiento. Las chicas jóvenes deberían ser dignificadas, respetadas y amadas por lo que hay en sus corazones, pero en nuestra cultura el eros lo ocupa todo. Y la gente dice enamorarse, pero lo que realmente quieren decir es que sienten atracción física hacia la otra persona. Veamos, por ejemplo, la música popular. La revista Rolling Stone hizo un estudio que concluyó que la palabra más utilizada en la música popular es amor. Y no es sorprendente, ¿verdad? Amor es la palabra que más se oye en las canciones de hoy en día. La segunda más utilizada es baby, sin que haga referencia a bebé alguno. Más bien lo hace a te amo, baby. Y la tercera más utilizada es yeah, tal y como oímos en te amo, baby, oh yeah. Así de superficial es el asunto. Pero pensad una cosa, si yo te amo a ti por lo que tú haces, por mis sentidos, visualmente, o porque me encanta tu voz, o porque cantas muy bien, o porque hueles muy bien, no es a ti a quien amo, sino a mí mismo. En realidad te estoy utilizando como un medio para satisfacer mis propios deseos de satisfacción. Pero hay un tipo distinto de amor, que en griego es ágape. Esa es la palabra que los escritores del Nuevo Testamento tomaron del idioma griego de su época para tratar de aproximarse al amor de Dios. Eros es un amor que es atraído por lo que ya es bello. Pero de acuerdo con el Nuevo Testamento, el ágape, el amor de Dios, es incondicional. No está condicionado por la belleza o no belleza del objeto del amor. Dios es amor por quien es Él, en sí mismo, y no hay nada externo a Él que pueda llevarle a amar menos a alguien. Y tampoco hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, pues Dios ya te ama con todo su amor. En otras palabras, el carácter de Dios es estable, su amor es inmutable. Eso es el amor ágape, el cual tiene el efecto de embellecer el objeto amado. Así que Dios se acerca a alguien como vosotros o como yo y nos dice que somos disfuncionales de nacimiento. Estamos estropeados. Isaías 1:5 dice que toda cabeza está enferma. Dios nos mira y nos dice, tienes problemas raudales, pero te amo y no voy a dejarte. Estoy comprometido a ti y continuaré en esta relación. De hecho, la única manera en que puedes perderte es mediante un constante y habitual patrón de resistencia hacia el amor de Dios por ti. El amor ágape es poderoso. En Romanos, en Gálatas y también en Efesios, Pablo nos muestra la siguiente clara enseñanza del Evangelio. El único modo en que puedo llegar a ser más de lo que soy es siendo tratado como si fuera más de lo que soy. Fijaos en cómo discernió intuitivamente este concepto G.K. Chesterton. Él lo expresó así: algo debe ser amado antes de ser digno de ese amor. Y esto es así en los seres humanos. Si yo experimento tu rechazo, tu censura y tu condena, mi salud psicológica va a ir a peor. Conocemos la psicología correcta para criar a los hijos, aunque no la practicamos.
Imagina que le dices a un niño pequeño que no sabe ni barrer el suelo, que siempre tienes que hacerlo tú después de él, que es un inútil y que nunca llegará a ser nadie. Eso no era verdad hasta que tú lo dijiste, y se convierte en una profecía que, por su propia naturaleza, contribuye a cumplirse. Pero si te relacionas con un niño pequeño diciéndole que es increíble, que llegará a ser algo importante, que lo amas, que cuando nació no podías quitar los ojos de él y que él es tu amado hijo, el niño comenzará a crecer hacia las expectativas que has puesto en él. A nivel cósmico, eso es lo que sucede con el Evangelio. Quiero contaros la historia de una mujer. Es una historia verdadera. Esta mujer nació dentro de un rol, como nos sucede a todos. Tú naciste dentro de un rol. Alguien te impuso una imagen de ti mismo. La voz de tu padre y de tu madre, la forma en que fuiste criado, se convierte en tu propio diálogo interno. Cualquiera fuera la forma en que se relacionaron contigo mientras crecías, es la percepción que llevas de ti mismo. Los padres legan algo a la identidad de sus hijos. Todos nacemos dentro de un rol, dentro de un modo en que nos percibimos a nosotros mismos. Esta mujer nació dentro de una historia. Algo se esperaba de ella. Nació dentro de una identidad. Ella podía percibirse a sí misma solo del modo en que otros alrededor de ella la percibían. Y nació de una madre cuya profesión era prostituta. Esta chica creció y ya en la adolescencia comenzó a practicar la única narrativa que conocía. Se la conocía como la prostituta del autostop por el particular método que utilizaba. Ella se situaba a pie de carretera a las afueras de Las Vegas, donde vivía, y ahí hacía autostop esperando que alguien la recogiera demandando sus servicios. Y el patrón repetitivo de cómo las personas la percibían, la trataban y la usaban fue marcando su experiencia. Ella desarrolló de sí misma una visión de la que no podía escapar, hasta que un día sucedió algo completamente imprevisto. Un coche paró y ella se sentó en el asiento del acompañante. El conductor era mayor que la mayoría de los hombres que solían parar. Él empezó a conducir y, tras un rato, preguntó, ¿cuánto? Y ella le dio su tarifa. Él quedó en silencio por un momento para luego decir que eso no era suficiente. Ella quedó atónita. ¿Acaso él quería pagar más? Él insistió en que esa cantidad no era suficiente y que ella valía más que eso. Así que ella añadió $50 a la tarifa. Él seguía viéndola insuficiente, de modo que ella la dobló. Pero a él le seguía pareciendo baja e insistía en que ella valía mucho más. Ella volvió a doblar la cantidad, pero él le dijo, no lo entiendes, ¿verdad? Tú eres mucho más increíble de lo que crees y vales mucho más que eso. En los ojos de ella empezaron a formarse lágrimas al pensar que, incluso en sus horribles circunstancias, ella pudiera valer más. Dobló de nuevo la cantidad, pero a él le siguió pareciendo insuficiente. Y ella comenzó a llorar y a gritarle, diciéndole que se estaba burlando de ella y que la dejara bajar. Él le aseguró que no estaba burlándose de ella, así que ella misma le preguntó cuánto estaba él dispuesto a pagarle. La propuesta de él fue la siguiente: si a partir de hoy no vuelves a venderte a otro hombre, te pagaré todos tus gastos, te daré una nueva vida,
y me aseguraré de que nunca tengas que hacer esto de nuevo. Nunca te faltará nada, y yo no demandaré de ti nada más. Ella aceptó la oferta. Pasado un año, ella seguía en esa nueva vida con aquel individuo al que llamaba papá. Pasados 2 años, no se sentía mucho más que una prostituta rica. Pero tras 4 años, la imagen de la prostitución se apagó y comenzó a sentirse realmente dignificada como mujer. Y a los 10 años ni siquiera podía identificarse con aquella vida previa. Algo similar a una narrativa de remordimiento había sido escrito para ella. Todo lo que conocía era lo que le habían dicho que ella era. Pero aquel hombre le dio el inestimable don de una historia completamente diferente. Le dio una narrativa de inocencia. Él vio en ella potencial, así como Cristo ve potencial en vosotros, en mí y en cualquier persona que os podáis imaginar. La dependienta de la tienda de comestibles, el encargado de la gasolinera, el albañil que viene a arreglarte algo a casa o cualquiera de tus vecinos. Lo sepa o no, no hay ser humano que no sea perfectamente amado y aceptado por Dios. Y cada persona vive el único camino que conoce, pero Cristo, de acuerdo con el Evangelio, constituye una nueva narrativa humana. Ahora, voy a pediros que proceséis conmigo una gran idea que no procesamos regularmente, pero que es una verdad del Nuevo Testamento muy clara y obvia. Tanto es así que, una vez que la veáis, es imposible que dejéis de verla. Cambiará toda vuestra perspectiva de las Escrituras. El apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, empezando en el versículo 45, nos ofrece un lenguaje que, a primera vista, resulta complejo y sin demasiado sentido, especialmente en nuestra tan individualista cultura americana. Dice así: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer, Adán, espíritu vivificante. Entonces, en el versículo 47 dice esto: el primer hombre es de la tierra, terrenal. Ese es Adán, que fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esto es absolutamente extraordinario. El apóstol Pablo nos está diciendo que en la historia ha habido 2 hombres. Por supuesto que ha habido muchos otros, pero lo que quiere decirnos es que hay 2 modos básicos de ser un humano. Hay 2 narrativas o 2 historias, de las cuales podemos escoger. Está el primer hombre, Adán, y ya conocemos su historia. De hecho, todos estamos padeciendo las consecuencias de su historia. Y entonces, Pablo nos maravilla hablándonos de un segundo hombre, el postrer Adán, el cual es Dios mismo. El Dios del universo se introdujo en la humanidad. El primer Adán fue hecho del polvo. El segundo Adán no fue otro sino Dios en la carne. Dios se convirtió en un ser humano. En 1 de Timoteo 3:16, Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Parece querer decir que esto es absolutamente increíble. Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él adoptó su residencia aquí.
entre nosotros, como uno de nosotros. Ahora, Jesús no se hizo un ser humano por conveniencia propia. Él vino a este mundo para entrar en lo que podríamos llamar solidaridad con toda la raza humana. Y se convirtió así en la cabeza representativa de una narrativa completamente nueva, ya no de remordimiento, sino de inocencia. Así que en 1 Corintios 15:49, Pablo continúa diciendo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, ese es Adán, en cuya imagen fuimos hechos por procreación cuando ya se había instaurado el problema del pecado. De modo que todos llevamos la imagen del Adán caído, con todas las disfunciones resultantes del pecado. Pero lo que Pablo dice es: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, y aquí está el Evangelio, la imagen del celestial. Es decir, la semejanza de su carácter, sus pensamientos y sentimientos y sus patrones relacionales. Y, por supuesto, ese hombre celestial es Jesús, Dios en la carne. En Efesios 2:15 nos dice lo mismo con otras palabras, llamando a Jesús, de un modo simple pero a la vez poderoso, un nuevo hombre. Jesús es una completa reescritura de la identidad humana. Él es una historia nueva, en oposición a la historia anterior, la del primer Adán. De acuerdo con el Evangelio, Adán es la primera narrativa del hombre. Es la primera historia de la que todos formamos parte y con la que nos identificamos. Cristo es la segunda narrativa del hombre, es decir, un modo completamente nuevo de ser humano. Dios literalmente tomó carne humana para mostrarnos cómo proceder. Quiso experimentar como humano la integridad que, desde el principio, había sido pensada para el hombre, para así poder asistirnos. Denominaré como el evento Cristo al compuesto por su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Pues bien, al evento Cristo Pablo lo llama el Evangelio. El Evangelio es la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. No hay nada en que podamos contribuir al Evangelio para hacer de él más de lo que es. El Evangelio es la realidad histórica de Dios, el Señor del cielo, convirtiéndose en el segundo Adán, viviendo una vida perfecta de abnegado amor, muriendo en el Calvario como representante nuestro, resucitando al tercer día y ascendiendo al cielo. Y Pablo afirma que todo eso que vemos en Jesús representa a toda la raza humana. Jesús es ese nuevo hombre con quien podemos identificarnos. Si queremos comprender cuál es la historia que nos cuenta la Biblia, consideremos primero lo que no es la Biblia. Pues tanto nosotros como la mayoría de los cristianos solemos hacer consideraciones en este sentido que entorpecen nuestro crecimiento espiritual. La Biblia no es un libro de texto de teología sistemática. Se puede hacer teología sistemática a partir de las Escrituras, pero las Escrituras no son eso. El creyente puede escribir y enseñar teología sistemática. De hecho, yo imparto teología sistemática. No tiene nada de malo a menos que nos empeñemos en que eso es todo lo que hay en las Escrituras. La Biblia, y por favor, escuchadme, queridos hermanos adventistas del séptimo día, no es en absoluto un manual de textos probatorios.
A veces quisiera quitarles a mis hermanos sus Biblias y sustituírselas por una que tengo en mi biblioteca que no tiene versículos ni capítulos. Creo que se pondrían como locos al no localizar esos versículos con los que probarían sus posiciones, pero les obligaría a sumergirse en lo narrado. La Biblia no es una enciclopedia doctrinal. Y la Biblia no es, por mucho que nos lo parezca, un conjunto de instrucciones básicas previas a abandonar la tierra. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una historia. La Biblia es un texto de fe, con lo que quiero decir que es una narrativa relacional. Es una historia en desarrollo, que comienza con un hombre, Adán, que cae junto con su mujer, Eva. Entra entonces en juego un plan de redención y Dios llama a Abraham para crear a partir de él un linaje en el que vendría el Mesías. Y cuando llega el Mesías, vive una vida perfecta que se convierte en un regalo para vosotros y para mí. Y poco hablamos de eso, pero esa es la historia. De hecho, la Biblia es una reescritura de la identidad humana y también es una visión del amor de Dios por vosotros y por mí. Todo el Antiguo Testamento es Dios diciéndonos que nos ama y todo el Nuevo Testamento es Dios diciéndonos, ahora estoy aquí para demostrároslo. Todo el Antiguo Testamento es una serie de promesas, símbolos y profecías que apuntan a Cristo. Y todo el Nuevo Testamento es Cristo, el Mesías, apareciendo finalmente y viviendo lo que indicaban aquellos símbolos y profecías. En pocas palabras, todo lo que Dios nos dice en la Biblia es, te amo y he aquí la prueba. Si alguien te identifica como adventista del séptimo día y te pregunta ¿qué crees?, ¿qué le responderás? Yo le diría, sí, soy adventista del séptimo día y lo que creo es que Dios es amor, fin del asunto. Si quieres saber más, aquí está mi número de teléfono. Nosotros, adventistas del séptimo día, tenemos 28 creencias fundamentales. Pero en realidad creemos una sola cosa, que Dios es amor. Y todas las doctrinas, el sábado, la segunda venida, los mensajes de los tres ángeles o cualquier otra, son ventanas por las que uno contempla el amor de Dios. Y a menos que así las veamos, devaluaremos la verdad, a nosotros mismos y a quienes prediquemos, y les predispondremos en contra del Evangelio para cuando finalmente alguien se lo predique. Llenamos los bancos de nuestras iglesias de personas que conocen hechos sobre Jesús, pero que no conocen a Jesús. Y luego nos preguntamos por qué es difícil hacer iglesia con ellos, o con nosotros. Jesús es la nueva cabeza corporativa de la raza humana. En nuestra individualista cultura americana nos cuesta asimilar este concepto. Pero en el pensamiento bíblico, una persona puede representar a toda una comunidad. Aun en nuestra cultura, creemos en una forma de gobierno representativa. Por ejemplo, en cada región del país elegimos a personas que hablan en el Congreso en representación del resto de las personas de su región. Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos en China nos representa allí. Y para referirnos a ello usamos un lenguaje corporativo. Si el embajador está en conversaciones con representantes chinos, no decimos que lo está él, sino que decimos que estamos en conversaciones políticas con China. Pero nosotros no estamos allí. El embajador es nuestro representante. Jesús es la cabeza representativa de la raza humana. La Biblia no es un reglamento moral con el cual Dios trata de controlarnos. No estoy diciendo que no haya reglas morales en la Biblia, pero si percibimos la Biblia como lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para ser salvos, la estamos malinterpretando completamente.
Dios jamás nos dio los 10 mandamientos como un legítimo desafío moral que Él esperaba que superásemos con éxito. Dios nos dio los 10 mandamientos no porque Él pensara que podíamos cumplirlos, sino para mostrarnos cuán moralmente incapaces somos y nos convenciéramos de nuestra necesidad de un Salvador. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo para salvación. Dios nunca pretendió que la ley fuera salvación por sí misma. Así que la Biblia no es un reglamento por medio del cual Dios trata de tenernos bajo control. La Biblia es una historia, verdadera pero una historia, por medio de la cual Dios trata de liberarnos. Y cuando comenzamos a ver la Biblia de ese modo, comprendemos la diferencia, al menos a nivel emocional. El tipo de acercamiento que hagamos a las Escrituras determinará lo que ellas producen en nosotros. Siempre puede saberse si se está escuchando el verdadero evangelio o alguna versión del falso evangelio. El falso evangelio te dejará con una sensación emocional de obligatoriedad. Estimula en el ser humano la narrativa de Adán con su pecado y remordimiento e intenta que la gente sea buena mediante el mecanismo de la culpa. Pero escuchar el verdadero evangelio produce una sensación totalmente diferente. Sí, lo haré. Es la sensación de un amor tan cautivador que me libera de mí mismo, no para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo tengo. Paso a operar desde una posición de seguridad en vez de desde una posición de inseguridad. Yo estoy en Cristo, ahora, acepto en el amado y viviendo bajo la sonrisa del Dios del universo. Y esa perspectiva de la visión que Él tiene sobre mí es cautivadora y moralmente transformadora. Nadie, incluyendo a vosotros y a mí, vive fuera o por encima de la narrativa que cree. Lo que creas va a dictar la calidad de tu espiritualidad, de tu experiencia cristiana. El apóstol Pablo lo expresa así en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. El amor de Cristo nos constriñe cuando pensamos o discernimos algo. ¿El qué? Lo dice a continuación, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Jesús, el segundo Adán, la nueva narrativa, murió por todos, todos representativamente morimos en él. Jesús murió como cabeza representativa de la raza humana. Por eso es por lo que Pablo puede decir cosas como: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús no murió solo por ti, hermano creyente. Jesús murió por todo ser humano que pisó alguna vez la faz de la tierra. Cuando Jesús murió, su acto expiatorio abarcaba a toda la raza humana. Una vez, como dice Hebreos 10:10, por todos. Y en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. De nuevo, ¿por cuántos murió? Por todos. Nadie fue excluido. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios revelado en Cristo es la única fuerza suficientemente poderosa para romper el poder del pecado en nuestras vidas. Toda tu fuerza de voluntad no bastará. Pero si resultas cautivado por lo que el amor de Dios ha hecho por ti y por todos los habitantes del planeta, Pablo dice que dejarás de vivir para ti y comenzarás a vivir para Cristo. Su amor activará algo nuevo en tu vida. Y a continuación, en 2 Corintios 5:16 dice algo impresionante.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, dejaremos de considerar a los demás de acuerdo con su carnalidad natural. Cuando tomas conciencia del amor de Dios por ti, comienzas a ver a los demás del modo en que Dios te ve a ti. Dejas de relacionarte con las personas de acuerdo con su condición caída, herida, dañada, pecaminosa y culpable. Y comienzas a verlas con nuevos ojos, que miran ahora a la gente con las lentes del Evangelio. El modo en que yo veo cómo Dios me mira a mí determina el modo en que me veo a mí mismo. Y el modo en que me veo a mí mismo determina el modo en que veo y me relaciono con otros. Toda iglesia local en la que hay riñas, peleas, condenación, críticas y reproches a los hermanos carece del Evangelio. Si en el corazón de personas como vosotros o yo hay condena en nuestras relaciones con otros, necesitamos comenzar a ver el amor de Dios por nosotros individualmente, de modo que se rompa en nosotros el poder de esas condenas. Y así Pablo continúa diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Él es la fuente de todo lo bueno que aparece en nuestras vidas. Quien nos reconcilió, tiempo pasado, pues es un logro histórico hecho en Cristo, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, llevar estas nuevas a otros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputando a los hombres sus pecados. Ahí está de nuevo. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantares 4:7. ¿De veras? Esa visión de Dios hacia los seres humanos, no imputándonos nuestros pecados, es el poder por el cual Dios rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Es lo que podríamos llamar una reconciliación omnidireccional en Cristo. En Jesús, el nuevo hombre, lo que se nos muestra es que Dios no está enemistado con el hombre y que el hombre es reconciliado con Dios y con su prójimo. En Cristo son restauradas íntegramente todas las relaciones. Y Pablo lo llama a eso la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Envolved vuestra mente en este lenguaje. El Nuevo Testamento señala lo que podríamos llamar, con perfecta precisión teológica, los hechos objetivos del Evangelio. Y luego está la experiencia subjetiva del Evangelio. Los hechos objetivos son la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y en Cristo, Dios relacionándose con todos los seres humanos como si fuéramos inocentes y nunca hubiéramos pecado. Eso es el Evangelio en cuanto a hechos históricos de Cristo. Si yo hago algo en respuesta a eso, no añado nada. No contribuyo en nada a aquellos hechos, ni siquiera con fe. Por la fe no aparecen nuevos hechos. La fe simplemente visualiza y cree los hechos. El Evangelio no constituye buenos consejos, sino buenas nuevas. El Evangelio no es que Dios te ama y te salva cuando comienzas a comportarte como es debido. El Evangelio es que Dios te ha salvado en Cristo. Créelo, asimílalo, di sí a ese amor increíble. Entonces comienza una experiencia subjetiva en respuesta a aquello. Pero nada de toda esa experiencia subjetiva, fe, obediencia, victoria sobre el pecado, es meritorio. Todo eso es únicamente mi experiencia como respuesta a su amor por mí. Él es la fuente. La verdad del Evangelio es, muy simplemente, que a los ojos de Dios, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantares 4:7. Y cuando comienzas a creer eso, momentáneamente te sentirás como una prostituta rica pero indigna.
Sentirás que no lo mereces y, es verdad, no lo mereces. Y parecerá que las dos historias avanzan concurrentemente en tu vida. La historia del primer Adán, con su remordimiento, su culpa y sus disfunciones, y la historia de Jesús. Pero gradualmente, a medida que vayamos contemplando la belleza del amor de Cristo, la historia de Adán irá difuminándose. Y todo lo que conoceremos será el amor, la aceptación, la misericordia y la belleza de Dios. Hasta que finalmente el amor de Dios llene todo nuestro espacio emocional, sanando todas las heridas de las ofensas que nos hicieron. Quitándonos el dolor por las cosas que nos hicieron. Y quitándonos la culpa por las cosas que hicimos a otros. El amor de Dios es tan poderoso y tan sanador porque solo en Cristo ha sido conseguida una salvación a la cual nosotros en nada podemos contribuir. Todo lo que podemos hacer es abrir nuestros corazones y decir: Dios mío, gracias por amarme como me amas. Quisiera pediros esta noche que simplemente digáis sí al maravilloso, misericordioso, compasivo y aceptador amor de Dios por ti. Por favor, orad conmigo. Padre Celestial, gracias por Jesús, nuestra cabeza representativa, el nuevo hombre, nuestra nueva historia. Todo lo que habíamos conocido es esa vieja historia de remordimiento, culpa y fracaso. Pero, Padre, ahora hemos saboreado la bondad de tu amor hacia nosotros y eso nos ha cambiado en nuestro interior. Y esos cambios no contribuyen en nada para ganar tu amor. De hecho, son el resultado de tu amor. De modo que, Padre, esta noche simplemente queremos expresar nuestra gratitud hacia ti. Queremos darte alabanza y honra por el colosal logro de nuestra salvación en Cristo. Y queremos, colectivamente, reconocer que no hemos hecho nada para merecerlo. Y que no hay nada que hayamos hecho o que podamos hacer para ganarlo o para contribuir a ello. Y que su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión constituyen las buenas nuevas del Evangelio. Padre, solo queremos decir sí y creer e interiorizar las buenas nuevas que son en el nombre de Jesús. Amén.